¿Sabías que la Biblia menciona específicamente los tatuajes como parte de las instrucciones que Dios dio a su pueblo en tiempos antiguos? En Levítico 19, versículo 28, encontramos: «No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, el Señor». Aunque estas palabras fueron escritas hace miles de años, siguen generando preguntas profundas para los creyentes de hoy. ¿Qué significaba este mandamiento en su contexto original? ¿Y cómo debemos entenderlo en nuestro mundo moderno, donde los tatuajes se han convertido en una forma de expresión personal tan común? Hoy exploraremos la verdad completa sobre lo que la Biblia enseña acerca de los tatuajes, yendo más allá de las interpretaciones superficiales para descubrir principios eternos que pueden guiar nuestras decisiones. Acompáñanos a descubrir qué dice realmente la palabra de Dios sobre marcar nuestro cuerpo y cómo estas enseñanzas pueden transformar nuestra comprensión de lo que significa honrar a Dios con todo nuestro ser. ¿Estás listo para comprender un mensaje divino que podría cambiar para siempre tu perspectiva sobre los tatuajes? En la actualidad, aproximadamente 1 de cada 3 adultos jóvenes en América tiene al menos un tatuaje, según estudios recientes de la Fundación Pew Research. Esta práctica, que alguna vez fue considerada marginal o rebelde, ahora se ha convertido en una expresión artística y personal ampliamente aceptada. Para muchos, los tatuajes representan momentos significativos, valores personales o simplemente apreciación artística. Sin embargo, para los cristianos comprometidos con vivir según las enseñanzas bíblicas, surge una pregunta importante. ¿Cómo reconciliamos esta práctica cultural moderna con las instrucciones que encontramos en las Escrituras? La tensión entre nuestra cultura contemporánea y los principios bíblicos nos invita a una exploración más profunda. Cuando examinamos el versículo de Levítico 19, versículo 28, es fundamental entender el contexto histórico en el que fue escrito. Este mandamiento fue dado al pueblo de Israel durante su formación como nación, después de ser liberados de la esclavitud en Egipto. Dios estaba estableciendo leyes que distinguirían a Israel como su pueblo santo, separado de las naciones paganas que los rodeaban. Para comprender plenamente el significado de esta prohibición, debemos examinar las prácticas de las culturas vecinas en aquel tiempo. En el antiguo cercano Oriente, muchas culturas paganas practicaban rituales de duelo que incluían cortarse la piel y hacerse marcas permanentes como parte de la adoración a sus dioses. Los investigadores arqueológicos han encontrado evidencia de que los cananeos, moabitas y otras tribus vecinas de Israel se hacían incisiones en la piel durante rituales funerarios y como señales de devoción a sus deidades. Estas prácticas estaban profundamente entrelazadas con sistemas religiosos que adoraban a dioses falsos, precisamente lo que Dios quería que su pueblo evitara. El mandamiento contra las marcas corporales, por tanto, no era arbitrario. Formaba parte de un conjunto más amplio de instrucciones diseñadas para preservar la identidad única de Israel como el pueblo del único Dios verdadero. Cuando leemos el contexto completo de Levítico 19, vemos que está lleno de mandamientos que comienzan con «Yo soy el Señor», subrayando que estas leyes estaban fundamentalmente relacionadas con mantener la relación del pacto entre Dios e Israel y distinguirlos de las naciones idólatras circundantes. El término hebreo usado en este pasaje para señal impresa es ka'aka, una palabra que aparece solo una vez en toda la Biblia, lo que ha generado debates sobre su significado exacto. Los eruditos sugieren que se refiere específicamente a marcas permanentes hechas en la piel, posiblemente mediante la inserción de tinta o pigmentos, similar a lo que hoy llamaríamos tatuajes. Sin embargo, el contexto sugiere que la preocupación principal no era la marca en sí misma, sino su asociación con prácticas religiosas paganas
y rituales por los muertos. Esta distinción es crucial para nuestra comprensión, porque nos ayuda a ver que el mandamiento estaba dirigido principalmente contra la idolatría y las prácticas religiosas paganas, no contra las marcas corporales como forma de arte o expresión personal. Dios estaba protegiendo a su pueblo de ser asimilado por las culturas que los rodeaban, preservando su identidad única como portadores de su nombre y testimonio en el mundo. Al avanzar en el tiempo hasta el Nuevo Testamento, encontramos una perspectiva transformada sobre el cuerpo humano. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 6 versículos 19 y 20, escribe: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Esta enseñanza eleva nuestra comprensión del cuerpo humano a un nivel completamente nuevo. Ya no estamos simplemente hablando de reglas externas sobre lo que podemos o no podemos hacer con nuestro cuerpo. Ahora entendemos que nuestro cuerpo físico es un templo sagrado donde habita el Espíritu de Dios. Esta revelación profunda transforma la conversación sobre los tatuajes de una cuestión de reglas a una cuestión de propósito y consagración. Al igual que el templo del Antiguo Testamento era un lugar santo, separado para la adoración y servicio a Dios, nuestros cuerpos han sido santificados para ser instrumentos de su gloria. El concepto de ser comprados por precio añade otra dimensión significativa a esta enseñanza. Pablo nos recuerda que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. A través del sacrificio de Cristo, hemos sido redimidos de la esclavitud del pecado y ahora pertenecemos completamente a Dios. Esta verdad transforma fundamentalmente cómo vemos nuestros cuerpos y las decisiones que tomamos sobre ellos. No somos dueños absolutos con derecho a hacer lo que queramos. Somos mayordomos de algo que pertenece a otro. Imagina que te han confiado el cuidado de un edificio histórico de gran valor. Aunque te han dado amplia libertad para vivir en él y usarlo, comprenderías instintivamente que no tienes derecho a modificar su estructura, pintar grafitis en sus paredes o alterar sus características fundamentales sin considerar cuidadosamente la intención de su dueño. De manera similar, nuestros cuerpos nos han sido confiados por Dios para cuidarlos, respetarlos y usarlos para su gloria. Esta metáfora del templo nos ofrece una perspectiva poderosa. En el Antiguo Testamento, el templo no era simplemente un edificio, era el lugar donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo. Cada aspecto de su diseño, desde sus dimensiones hasta los materiales utilizados, fue especificado por Dios mismo. Era un espacio sagrado, apartado para propósitos santos. Ahora Pablo nos dice que nuestros cuerpos han asumido ese mismo papel sagrado. Son los templos vivientes donde Dios ha elegido habitar a través de su Espíritu. En el contexto de esta comprensión profunda, la cuestión de los tatuajes va más allá de la permisibilidad. La pregunta central se convierte en: ¿cómo puedo mejor honrar a Dios con este templo vivo que me ha confiado? ¿Contribuye un tatuaje a este propósito o lo compromete de alguna manera? Estas preguntas nos invitan a considerar no solo reglas externas, sino propósitos internos y motivaciones del corazón. Al considerar la aplicabilidad de la ley de Levítico hoy, debemos abordar una cuestión fundamental en la interpretación bíblica: la distinción entre diferentes tipos de leyes en el Antiguo Testamento. Los teólogos han identificado tradicionalmente tres categorías de leyes: ceremoniales, civiles y morales. Las leyes ceremoniales regulaban el sistema de sacrificios y rituales de purificación que señalaban a Cristo. Las leyes civiles gobernaban la vida nacional de Israel como teocracia. Las leyes morales reflejaban el carácter eterno de Dios,
y sus estándares permanentes de justicia y rectitud. Cristo cumplió perfectamente la ley ceremonial a través de su sacrificio en la cruz, como se explica en Hebreos 10. Las leyes civiles dejaron de ser directamente aplicables cuando Israel dejó de existir como teocracia. Sin embargo, las leyes morales, que reflejan el carácter inmutable de Dios, siguen siendo vinculantes para los creyentes de todas las épocas. La cuestión crucial, entonces, es: ¿en qué categoría cae la prohibición contra los tatuajes? Para responder a esta pregunta, debemos examinar el contexto y propósito del mandamiento. Como hemos visto, la prohibición estaba principalmente relacionada con prácticas idólatras y paganas. Estaba diseñada para preservar la identidad distinta de Israel y evitar la asimilación a culturas que adoraban a dioses falsos. En ese sentido, tenía elementos tanto ceremoniales como civiles, relacionados con la pureza ritual de Israel y su identidad nacional. En Mateo 5 versículos 17 y 18, Jesús declaró: «No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido». Este pasaje nos enseña que Jesús no vino a descartar la ley, sino a cumplirla plenamente. Él reveló el propósito más profundo detrás de los mandamientos y los llevó a su máxima expresión. Es significativo notar que muchos mandamientos que aparecen junto a la prohibición de los tatuajes en Levítico 19 ya no son observados literalmente por los cristianos hoy. Por ejemplo, el versículo 19 prohíbe vestir ropa hecha de dos tipos de material, y el versículo 27 prohíbe cortarse los bordes de la barba. La mayoría de los cristianos entienden que estas prohibiciones específicas estaban relacionadas con la separación ritual y cultural de Israel de las naciones paganas circundantes, y no son mandamientos morales universales aplicables a todos los creyentes en todas las épocas. Sin embargo, esto no significa que debamos descartar estos mandamientos como irrelevantes. Más bien, debemos buscar los principios eternos que subyacen a estas instrucciones específicas. En el caso de la prohibición contra los tatuajes, el principio fundamental parece ser la preservación de nuestra identidad como pueblo de Dios y la resistencia a conformarnos a prácticas que podrían comprometer nuestra consagración a Él. Este enfoque nos lleva a considerar uno de los temas centrales en las enseñanzas de Pablo: la tensión entre la libertad cristiana y nuestra responsabilidad como testimonios de Cristo. En Gálatas 5 versículo 1, Pablo escribe: «Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes, y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud». Y en los versículos 13 y 14 añade: «Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo». Pablo está enseñando que en Cristo hemos sido liberados de la esclavitud de la ley como medio de salvación o justificación. Ya no estamos bajo un sistema de reglas externas que determinan nuestra posición ante Dios. Sin embargo, esta libertad no es una licencia para hacer lo que queramos sin considerar las consecuencias. Más bien, ahora estamos motivados por el amor a Dios y a los demás, y todas nuestras decisiones deben ser evaluadas a la luz de cómo afectan a estas relaciones. En 1 Corintios 8 y 10, Pablo aplica este principio a la cuestión de comer carne sacrificada a los ídolos, aunque deja claro que los ídolos no son nada, y en principio, un cristiano tiene libertad para comer tal carne. También enfatiza que debemos considerar cómo nuestras acciones afectan a otros creyentes. Si nuestro ejercicio de la libertad causa que un hermano más débil tropiece,
entonces debemos limitar voluntariamente nuestra libertad por amor. De manera similar, mientras que los tatuajes en sí mismos pueden no estar prohibidos para los cristianos hoy, especialmente cuando no están conectados con prácticas idólatras, debemos considerar cómo nuestras decisiones sobre nuestro cuerpo afectan nuestro testimonio y nuestra capacidad para representar a Cristo en el mundo. El principio del testimonio es fundamental en el pensamiento cristiano. Nuestro cuerpo es una declaración visible de quiénes somos y qué valoramos. Las marcas permanentes que elegimos llevar comunican algo sobre nuestra identidad y nuestras prioridades. Como embajadores de Cristo en un mundo que observa nuestras vidas, debemos considerar cuidadosamente qué mensaje estamos enviando con nuestras elecciones corporales. En 2 Corintios 2, versículo 15, Pablo escribe que somos para Dios fragancia de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Esta metáfora del aroma nos recuerda que nuestras vidas deben emanar la presencia de Cristo en todo lo que hacemos. Cada aspecto de nuestra existencia, incluyendo las decisiones que tomamos sobre nuestros cuerpos, contribuye a esa fragancia que otros perciben. Esto nos lleva a considerar un aspecto crucial de la enseñanza de Jesús, que Dios mira más allá de las acciones externas para examinar las motivaciones del corazón. En 1 Samuel 16, versículo 7, se nos recuerda que el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Y en Mateo 15, versículos del 17 al 20, Jesús explica que lo que realmente contamina a una persona no es lo que entra en ella desde fuera, sino lo que sale de ella, porque el corazón es la fuente de malos pensamientos, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas enseñanzas fundamentales nos invitan a considerar no solo si los tatuajes están permitidos o prohibidos, sino a examinar las motivaciones que hay detrás de nuestro deseo de marcar permanentemente nuestro cuerpo. ¿Por qué quiero este tatuaje? ¿Qué estoy comunicando con esta decisión? ¿Mi motivación surge de un deseo de glorificar a Dios o de conformarme a las expectativas culturales del mundo que me rodea? ¿Estoy buscando atención o aprobación a través de esta marca corporal? Estas preguntas profundas nos llevan más allá de la superficie de la cuestión para examinar los deseos y motivaciones de nuestro corazón. En este punto, podemos observar un principio bíblico poderoso. La identidad espiritual es más profunda que cualquier marca externa. Los israelitas en el desierto a menudo olvidaban su identidad como pueblo liberado por Dios, anhelando regresar a lo conocido en Egipto, a pesar de la esclavitud que habían experimentado allí. De manera similar, a veces los creyentes modernos pueden olvidar su verdadera identidad en Cristo, buscando definirse a través de marcas externas y apariencias físicas, en lugar de por su relación con Dios. Las Escrituras nos enseñan que nuestra identidad verdadera viene de quiénes somos en Cristo, no de marcas externas o adornos físicos. El apóstol Pedro escribe en 1 Pedro 3, versículos 3 y 4. Vuestro adorno no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Este pasaje no prohíbe absolutamente todo adorno externo, pero subraya que nuestra verdadera belleza e identidad provienen del interior, de un corazón transformado por el Espíritu de Dios. Este principio nos invita a considerar si estamos valorando más las apariencias externas que el desarrollo del carácter interior. Una identidad centrada en Cristo nos lleva a preguntar no solo ¿qué quiero mostrar en mi cuerpo?, sino ¿cómo puedo reflejar mejor a Cristo a través de mi vida entera? El contraste entre identidad externa e interna
nos recuerda la diferencia entre la marca temporal y la marca eterna. Los tatuajes, aunque duraderos en términos humanos, son finalmente temporales. Nuestros cuerpos actuales no son eternos. Como Pablo nos recuerda en 1 Corintios 15, serán transformados en la resurrección. Lo que perdura eternamente es nuestra relación con Dios y el carácter formado en nosotros por el Espíritu Santo. Esta perspectiva nos invita a considerar situaciones especiales que merecen atención particular. Una pregunta común es si los tatuajes con símbolos o mensajes cristianos, como cruces, versículos bíblicos o imágenes religiosas, son aceptables o incluso recomendables. Algunos argumentan que tales tatuajes pueden servir como testimonios permanentes de fe y como oportunidades para compartir el Evangelio. Sin embargo, debemos considerar el principio que encontramos en la historia de Saúl en 1 Samuel 15. Cuando Saúl desobedeció el mandamiento de Dios de destruir completamente a los amalecitas, justificó su desobediencia diciendo que había preservado lo mejor de los animales para ofrecer sacrificios a Dios. La respuesta del profeta Samuel fue clara. ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este pasaje nos enseña un principio fundamental. No podemos justificar la desobediencia a un mandamiento claro de Dios, incluso si nuestra intención es buena o si creemos que el resultado final glorificará a Dios. Si llegamos a la conclusión de que los tatuajes van contra la voluntad de Dios para nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo, entonces incluso los tatuajes con contenido cristiano serían problemáticos. El fin no justifica los medios. Por supuesto, como hemos visto, hay desacuerdo legítimo entre cristianos sinceros sobre si los tatuajes en sí mismos están prohibidos para los creyentes hoy. Para aquellos que concluyen que los tatuajes no están inherentemente prohibidos en el nuevo pacto, la cuestión se convierte en una de prudencia, testimonio y sensibilidad espiritual. En tales casos, incluso si un tatuaje cristiano no viola un mandamiento directo, debemos considerar si es la manera más efectiva y apropiada de expresar nuestra fe. Hay otras formas de compartir el Evangelio que podrían ser igual o más efectivas sin las posibles connotaciones negativas o barreras culturales que un tatuaje podría crear en ciertos contextos. ¿Cómo afectará mi tatuaje cristiano a mi capacidad para relacionarme con diferentes grupos de personas? Estoy considerando el consejo de líderes espirituales maduros y la posible reacción de la comunidad de fe a la que pertenezco. Estas preguntas nos ayudan a aplicar principios bíblicos más amplios a decisiones específicas. Otra situación especial que merece consideración es la de los cristianos que ya tenían tatuajes antes de su conversión. En 2 Corintios 5, versículo 17, Pablo escribe: Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Este pasaje nos asegura que cuando venimos a Cristo, recibimos una nueva identidad espiritual. Nuestros pecados pasados son perdonados y somos hechos completamente nuevos en nuestra posición ante Dios. Para aquellos que tienen tatuajes obtenidos antes de conocer a Cristo, especialmente aquellos con imágenes o simbolismo contrario a los valores cristianos, puede surgir una preocupación sobre si deberían buscar eliminarlos. Aquí es donde la gracia de Dios brilla con especial claridad. Así como Dios nos acepta completamente en Cristo, a pesar de nuestras cicatrices espirituales y morales, también nos acepta con las marcas físicas de nuestro pasado. No hay obligación bíblica de eliminar tatuajes previos a la conversión, y hacerlo podría incluso comunicar un malentendido del Evangelio, sugiriendo que necesitamos limpiarnos externamente para ser aceptables a Dios.
En lugar de eso, esos tatuajes pueden convertirse en testimonios de la gracia transformadora de Dios, recordatorios visibles de cómo Él nos ha redimido y cambiado desde adentro hacia afuera. Al mismo tiempo, algunos cristianos pueden sentir una convicción personal de remover ciertos tatuajes, especialmente aquellos con simbolismo ocultista, sexual explícito o profano. Tales decisiones deben ser respetadas como expresiones de conciencia individual y deseo de honrar a Dios, siempre que entiendan que su aceptación por Dios no depende de tales cambios externos. Además de estas consideraciones teológicas, también debemos reconocer las dimensiones culturales de los tatuajes en nuestro mundo contemporáneo. Las actitudes hacia los tatuajes varían significativamente entre diferentes culturas, generaciones y contextos sociales. Lo que puede ser ampliamente aceptado en un entorno puede ser estigmatizado en otro. Como cristianos, estamos llamados a ser sensibles a estos factores culturales, no porque nuestra fe esté determinada por la cultura, sino porque nuestro testimonio y eficacia ministerial pueden verse afectados por cómo nos relacionamos con las normas culturales. El apóstol Pablo modeló este enfoque cuando escribió en 1 Corintios 9 versículos 19 al 23. Porque siendo libre de todos, me hice esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Me he hecho todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Pablo estaba dispuesto a adaptarse a diferentes contextos culturales dentro de los límites de su fidelidad a Cristo para comunicar el Evangelio de manera efectiva. En algunas culturas y contextos, los tatuajes pueden crear barreras innecesarias para compartir el Evangelio, mientras que en otros pueden servir como puntos de conexión. La sabiduría cristiana implica discernir estas diferencias y tomar decisiones que maximicen nuestra capacidad para representar a Cristo eficazmente en nuestros contextos específicos. Al considerar todas estas dimensiones de la cuestión de los tatuajes, es crucial que desarrollemos un marco sólido para la toma de decisiones basado en principios bíblicos. Santiago 1, versículo 5 nos asegura: Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, que la pida a Dios, quien da a todos generosamente y sin reprochar, y le será dada. Esta promesa es especialmente valiosa cuando enfrentamos decisiones donde la aplicación directa de mandamientos bíblicos no es inmediatamente clara. La búsqueda de sabiduría implica no solo la oración personal, sino también buscar el consejo de otros creyentes maduros. Proverbios 11, versículo 14, nos recuerda: Donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Consultar con pastores, mentores espirituales y amigos cristianos maduros puede proporcionarnos perspectivas valiosas que no habríamos considerado por nuestra cuenta. Al igual que muchas decisiones espirituales importantes requieren tiempo para discernimiento y reflexión, nuestras decisiones sobre modificar permanentemente nuestro cuerpo merecen una consideración cuidadosa. La impulsividad rara vez conduce a elecciones sabias, especialmente cuando se trata de marcas permanentes en nuestro cuerpo. El proceso de reflexión, oración y búsqueda de consejo nos ayuda a discernir si nuestras motivaciones son puras y si nuestras acciones honrarán verdaderamente a Dios. Antes de decidir obtener un tatuaje, hay varias preguntas esenciales que los cristianos deberían considerar seriamente. He orado sinceramente sobre esta decisión, buscando la guía de Dios y estando abierto a su dirección, incluso si va en contra de mis deseos personales. He estudiado cuidadosamente lo que la Escritura enseña sobre nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo y cómo debemos honrar a Dios con ellos. He examinado honestamente mis motivaciones. ¿Quiero este tatuaje para glorificar a Dios?
¿O hay otras motivaciones como la presión de grupo, el deseo de atención o la conformidad con tendencias culturales? He considerado cómo este tatuaje podría afectar mi testimonio y mi capacidad para representar a Cristo en los diversos contextos donde Dios me ha colocado o podría colocarme en el futuro. He buscado el consejo de creyentes maduros cuya sabiduría espiritual respeto y he considerado seriamente sus perspectivas, especialmente cuando difieren de la mía. He considerado las implicaciones a largo plazo de esta decisión permanente. ¿Cómo podría afectar mis oportunidades futuras de ministerio, relaciones y vocación? Estoy preparado para explicar mi decisión de obtener un tatuaje de una manera que honre a Dios y respete a aquellos que pueden tener convicciones diferentes. Estas preguntas nos ayudan a aplicar los principios bíblicos a nuestra situación específica y a tomar decisiones que reflejen sabiduría y discernimiento espiritual. Para los jóvenes cristianos, que son estadísticamente más propensos a considerar los tatuajes, hay consideraciones adicionales que merecen atención. La juventud es una etapa de formación de identidad, donde a menudo hay un fuerte deseo de expresar individualidad y pertenencia. Los tatuajes pueden parecer una forma poderosa de hacer estas declaraciones. Sin embargo, la juventud también es una época de cambio rápido, donde los gustos, valores y autocomprensión están en constante evolución. Lo que parece profundamente significativo e importante a los 18 años puede parecer menos relevante a los 30. Esta realidad no invalida el deseo de expresión personal, pero invita a la cautela con las formas permanentes de esa expresión. Proverbios 14, versículo 16, nos recuerda: el sabio teme y se aparta del mal, pero el insensato se envalentona y es confiado. Una consideración práctica para los jóvenes es pensar en cómo un tatuaje podría afectar sus futuras oportunidades profesionales y ministeriales. Aunque las actitudes sociales hacia los tatuajes han cambiado significativamente en muchos contextos profesionales y culturales, los tatuajes visibles siguen siendo considerados inapropiados o poco profesionales. La sabiduría implica considerar no solo el presente, sino también el futuro. Hay muchas formas alternativas de expresión personal que no conllevan la permanencia de un tatuaje. El arte, la música, la escritura, la moda, el servicio comunitario y muchas otras formas de creatividad pueden proporcionar medios poderosos para expresar identidad, valores y pasiones sin las posibles complicaciones de marcar permanentemente el cuerpo. Para los padres y líderes que buscan orientar a los jóvenes en estas decisiones, el enfoque debe equilibrar la verdad con la gracia. Es importante comunicar principios bíblicos con claridad, pero también crear un espacio seguro para preguntas, dudas y exploración honesta. Un enfoque excesivamente legalista o condenatorio puede alejar a los jóvenes, mientras que un enfoque que ignora los principios bíblicos por el bien de la relevancia cultural falla en proporcionar la guía que se necesita. Efesios 4, versículo 15, nos exhorta a hablar la verdad en amor. Este equilibrio es particularmente importante en temas como los tatuajes, donde hay opiniones fuertes y a menudo polarizadas dentro de la comunidad cristiana. Los padres y líderes deben modelar un proceso de toma de decisiones basado en la Escritura, pero también respetar la capacidad de los jóvenes para desarrollar sus propias convicciones a medida que maduran en su fe. Es crucial evitar hacer de los tatuajes un campo de batalla, donde los jóvenes sientan que deben elegir entre su fe y su deseo de expresión personal. En lugar de eso, los líderes sabios invitarán a conversaciones profundas sobre identidad, testimonio, mayordomía del cuerpo y discernimiento espiritual, ayudando a los jóvenes a ver cómo estos principios bíblicos más amplios se aplican a decisiones específicas como los tatuajes.
En todas estas consideraciones, debemos mantener un espíritu de unidad dentro del cuerpo de Cristo, incluso cuando tenemos diferentes convicciones sobre temas como los tatuajes. Romanos 14 ofrece principios valiosos para navegar áreas donde los cristianos sinceros pueden llegar a conclusiones diferentes. Pablo instruye tanto a los fuertes como a los débiles en la fe a no juzgarse unos a otros, reconociendo que cada uno está intentando honrar al Señor según su comprensión. Algunos cristianos, después de un estudio cuidadoso de la Escritura y la oración, pueden concluir que los tatuajes son aceptables en ciertas circunstancias, mientras que otros pueden sentir una fuerte convicción de que deben evitarse completamente. Ambos grupos deben respetarse mutuamente, recordando que cada uno debe estar plenamente convencido en su propia mente. Lo más importante es que todos recordemos que la cuestión de los tatuajes, aunque significativa, no importante, es que todos recordemos que la cuestión de los tatuajes, aunque significativa, no es un asunto de salvación ni un elemento esencial de la fe cristiana. Juan 1 versículo 14 nos dice que Jesús vino lleno de gracia y de verdad. Este equilibrio perfecto de gracia y verdad debe caracterizar nuestro enfoque de temas controvertidos como los tatuajes. Debemos buscar y defender la verdad bíblica con humildad, reconociendo que nuestra comprensión es limitada, mientras extendemos gracia a aquellos cuyas convicciones difieren de las nuestras. La gracia sin verdad puede llevar a un relativismo que ignora los principios bíblicos, mientras que la verdad sin gracia puede producir un legalismo que aplasta el espíritu. Al igual que Jesús demostró compasión hacia aquellos que luchaban por entender y vivir la verdad, debemos acercarnos a las discusiones sobre los tatuajes con un espíritu de humildad y comprensión, reconociendo que todos estamos en diferentes etapas de nuestro caminar con Dios. Al reflexionar sobre todas estas perspectivas, podemos ver que la cuestión de los tatuajes en la vida cristiana es mucho más compleja y matizada de lo que a menudo reconocemos. Va más allá de un simple sí o no, para adentrarse en cuestiones más profundas de identidad, testimonio, libertad, responsabilidad y discernimiento espiritual. La prohibición en Levítico contra las marcas corporales estaba arraigada en un contexto histórico específico, principalmente preocupado por separar a Israel de las prácticas idólatras de las naciones paganas circundantes. En el nuevo pacto, ya no estamos bajo esa ley específica como regla externa, pero seguimos llamados a honrar a Dios con nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo. Las decisiones sobre modificaciones corporales, como los tatuajes, nos invitan a considerar nuestra relación con la cultura circundante. ¿Estamos buscando definirnos por los valores y prácticas del mundo, o nuestra identidad está firmemente arraigada en Cristo? Esta pregunta nos lleva al corazón del discipulado cristiano. La continua transformación de nuestras mentes y corazones para alinearnos cada vez más con Cristo. Para aquellos que ya tienen tatuajes, especialmente de antes de su conversión, el mensaje del Evangelio es uno de gracia y aceptación completa. Dios nos ve como nuevas criaturas en Cristo, y nuestro valor ante Él no está determinado por marcas externas, sino por la transformación interna que produce su espíritu. Al tomar decisiones sobre los tatuajes, debemos buscar sabiduría a través de la oración, el estudio de la Escritura y el consejo de creyentes maduros. Debemos considerar no solo lo que está permitido, sino lo que es sabio, edificante y honra a Dios. Y debemos hacerlo con una actitud de humildad, reconociendo que otros cristianos sinceros pueden llegar a conclusiones diferentes. La Biblia nos proporciona principios que, cuando se aplican cuidadosamente, pueden guiarnos hacia la sabiduría en nuestras decisiones.
La cuestión no es simplemente si podemos o no tener tatuajes como cristianos, sino cómo podemos honrar mejor a Dios en cada aspecto de nuestras vidas, incluyendo las decisiones sobre nuestros cuerpos. En nuestro mundo cambiante, donde las expectativas culturales están constantemente evolucionando, la palabra inmutable de Dios sigue siendo nuestra brújula. Nos recuerda que aunque algunos aspectos de nuestra fe puedan manifestarse de diferentes maneras en diferentes contextos culturales, los principios fundamentales de santidad, testimonio y mayordomía permanecen constantes. La relación entre la fe cristiana y la cultura contemporánea presenta desafíos constantes que requieren discernimiento y sabiduría. Como vimos en la primera parte de esta exploración sobre los tatuajes, las Escrituras nos ofrecen principios que deben aplicarse con oración y consideración cuidadosa. Ahora, continuemos profundizando en esta reflexión para descubrir más verdades que pueden guiarnos en nuestro caminar cristiano. Cuando examinamos más a fondo el pasaje de Levítico 19, versículo 28, es importante notar que este mandamiento aparece en medio de una serie de instrucciones destinadas a distinguir a Israel de las prácticas paganas de las naciones vecinas. El versículo comienza diciendo: «No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto», haciendo referencia a rituales de duelo paganos que incluían automutilación como expresión de dolor y conexión con los muertos. La segunda parte, «ni imprimiréis en vosotros señal alguna», debe entenderse en este mismo contexto de separación de prácticas idólatras. Los arqueólogos han descubierto que muchas culturas antiguas del Cercano Oriente practicaban varios tipos de marcado corporal como parte de sus rituales religiosos. Los adoradores de Baal, por ejemplo, se cortaban durante ceremonias religiosas, como vemos en la confrontación entre Elías y los profetas de Baal en 1 Reyes 18, versículo 28, donde ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Estas prácticas estaban intrínsecamente vinculadas a sistemas de creencias paganos que Dios estaba llamando a Israel a rechazar completamente. Entender este contexto nos ayuda a ver que la preocupación principal de Dios no era la marca física en sí misma, sino la idolatría y las prácticas paganas que estas marcas representaban. Dios estaba protegiendo a su pueblo de la influencia espiritual negativa de las naciones circundantes, preservando su identidad única como portadores de su nombre en el mundo. Esta distinción es crucial para nuestra aplicación moderna. Si concluimos que la prohibición contra los tatuajes era principalmente para separar a Israel de prácticas idólatras, entonces la cuestión para los cristianos hoy se convierte en si un tatuaje particular está asociado con idolatría o prácticas contrarias a nuestra fe. Un tatuaje que honra a Cristo o expresa una verdad bíblica claramente no cae en la misma categoría que las marcas rituales paganas que Levítico estaba abordando. Sin embargo, esto no significa automáticamente que todos los tatuajes sean apropiados para los cristianos. Debemos considerar otros principios bíblicos relevantes para esta decisión. Uno de los más importantes es la enseñanza del Nuevo Testamento sobre nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3 versículos 16 y 17, Pablo escribe: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y nuevamente en 1 Corintios 6 versículos 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Estas enseñanzas nos revelan una verdad profunda. Nuestros cuerpos físicos tienen un propósito sagrado como santuarios donde habita el Espíritu de Dios. Esta revelación eleva nuestra comprensión del cuerpo humano a un nivel completamente nuevo. Ya no estamos simplemente decidiendo qué hacer con nuestra propiedad. Estamos tomando decisiones sobre un templo consagrado que pertenece a Dios. Existe una transformación profunda en cómo entendemos nuestro cuerpo cuando aceptamos a Cristo. Antes, podíamos ver nuestro cuerpo como nuestra posesión personal, para decorarlo y modificarlo según nuestros deseos. Ahora, lo vemos como un templo sagrado, dedicado a la gloria de Dios, y entendemos que cada decisión sobre este templo debe ser considerada a la luz de su propósito sagrado. Esta perspectiva nos lleva a una reflexión más profunda sobre la naturaleza permanente de los tatuajes. A diferencia de otras formas de adorno como la joyería, el maquillaje o la ropa, los tatuajes representan una modificación relativamente permanente del cuerpo. Esta permanencia nos invita a considerar con especial cuidado si tal modificación es consistente con nuestro papel como guardianes del templo de Dios. Romanos 12, versículos 1 y 2, nos exhorta: Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Este pasaje nos recuerda que nuestros cuerpos están destinados a ser ofrendas vivas a Dios y que debemos resistir la presión de conformarnos a los patrones de pensamiento y comportamiento del mundo. Cuando consideramos marcar permanentemente nuestros cuerpos con tatuajes, debemos reflexionar sobre si esta decisión representa una conformidad al mundo o una expresión auténtica de nuestra identidad en Cristo. ¿Está motivado por un deseo de seguir tendencias culturales, buscar atención o aceptación o expresar rebelión? ¿O surge de una motivación genuina de honrar a Dios y expresar convicciones profundamente sostenidas? Un aspecto importante a considerar es la permanencia de los tatuajes. A diferencia de muchas otras decisiones que podemos cambiar fácilmente, si reconsideramos nuestras elecciones, los tatuajes son relativamente permanentes. Aunque las tecnologías de eliminación han mejorado, el proceso es costoso, a menudo doloroso, y raramente elimina completamente todas las marcas. Esta naturaleza permanente nos invita a un nivel de reflexión y discernimiento particularmente cuidadoso. Eclesiastés 7, versículo 8, nos recuerda que mejor es el fin de un asunto que su principio. Esta sabiduría nos anima a considerar no solo cómo nos sentimos acerca de un tatuaje ahora, sino cómo podríamos sentirnos dentro de 10, 20 o 50 años. ¿Seguirá reflejando valores y creencias que son centrales para nuestra identidad? ¿Podría potencialmente convertirse en una fuente de arrepentimiento o vergüenza en el futuro? Una estadística citada en algunos estudios sugiere que entre un 20 y un 30% de las personas con tatuajes eventualmente experimentan algún nivel de arrepentimiento. Aunque no todos los que se arrepienten buscan eliminación, este dato subraya la importancia de una consideración cuidadosa antes de obtener un tatuaje. La decisión impulsiva de un momento puede convertirse en un recordatorio permanente de una elección que más tarde lamentamos. En el Sermón del Monte Jesús nos enseña: no juréis en ninguna manera, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5, versículos 34 al 37. Aunque este pasaje se refiere específicamente a hacer juramentos, el principio subyacente es relevante.
Debemos ser personas cuya integridad es tan clara que nuestras palabras simples son suficientes, sin necesidad de gestos dramáticos, para establecer nuestra sinceridad o compromiso. De manera similar, podríamos preguntarnos si sentimos la necesidad de marcar permanentemente nuestros cuerpos para expresar creencias o compromisos que deberían manifestarse naturalmente a través de nuestras palabras y acciones diarias. ¿Es un tatuaje cristiano realmente necesario para demostrar mi fe? ¿O debería mi vida misma ser un testimonio suficiente? Por otro lado, algunos cristianos encuentran que un tatuaje significativo sirve como un recordatorio personal y constante de verdades importantes o momentos decisivos en su caminar con Dios. Al igual que los israelitas construían altares y memoriales para conmemorar encuentros significativos con Dios, un tatuaje puede funcionar como un ebenecer personal, un monumento recordatorio de la fidelidad de Dios en momentos críticos. En Jeremías 31, versículo 33, Dios promete: «Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón». Este pasaje nos habla de la internalización de la verdad de Dios. Mientras que en el Antiguo Pacto, la ley estaba escrita en tablas de piedra externas, en el Nuevo Pacto, Dios escribe su ley en nuestros corazones. Esto nos recuerda que lo que más importa no son las marcas externas, sino la transformación interior que produce el Espíritu. La obra transformadora de Dios penetra cada aspecto de nuestro ser, cambiándonos desde adentro hacia afuera. Esta realidad nos invita a considerar si nuestra atención y energía están enfocadas en cambios externos o en la transformación interna que produce el Espíritu. A menudo, las discusiones sobre tatuajes en círculos cristianos se centran principalmente en si están permitidos o prohibidos. Este enfoque legalista puede hacernos perder de vista la pregunta más importante: ¿cómo puedo honrar mejor a Dios con mi cuerpo? Pablo aborda este tipo de mentalidad en 1 Corintios 6, versículo 12, cuando escribe: «Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna». Y nuevamente en 1 Corintios 10, versículo 23. «Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica». Estos pasajes nos invitan a ir más allá de la simple permisibilidad para considerar lo que es verdaderamente beneficioso, edificante y honra a Dios. La cuestión no es simplemente ¿puedo tener un tatuaje y seguir siendo cristiano?, sino ¿cómo puedo honrar mejor a Dios con cada decisión que tomo, incluyendo aquellas relacionadas con mi cuerpo? Esta perspectiva más amplia nos ayuda a evitar tanto el legalismo que reduce la vida cristiana a una lista de reglas externas, como el libertinaje que ignora el llamado a vivir de maneras que glorifican a Dios. En cambio, nos invita a un discipulado maduro caracterizado por discernimiento y sabiduría. La cuestión de los tatuajes también toca el tema más amplio de cómo los cristianos deben relacionarse con la cultura contemporánea. ¿Debemos separarnos completamente de las prácticas culturales populares o podemos participar en ellas de manera redentora? Esta tensión entre separación y compromiso ha sido un desafío continuo para los creyentes a lo largo de la historia de la Iglesia. Jesús oró por sus discípulos en Juan 17, versículo 15. «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal». Esta oración refleja la tensión en que vivimos como cristianos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos llamados a ser luz y sal, lo que requiere involucramiento cultural, pero también a mantener nuestra identidad distintiva como pueblo de Dios, lo que requiere cierto nivel de separación. Al considerar los tatuajes dentro de este marco más amplio, podemos preguntar: ¿es posible redimir esta práctica cultural para propósitos que honren a Dios? ¿O es inherentemente incompatible con nuestra identidad como cristianos?
Las respuestas a estas preguntas pueden variar entre diferentes creyentes, dependiendo de su comprensión de las Escrituras, su contexto cultural y sus convicciones personales. Otro aspecto importante a considerar es el impacto potencial de un tatuaje en nuestro testimonio y ministerio a los demás. En diferentes contextos culturales y generacionales, los tatuajes pueden ser percibidos de maneras muy diferentes. Lo que puede ser una expresión artística respetada en un contexto puede ser un obstáculo para el ministerio en otro. Pablo aborda este principio en 1 Corintios 9, versículo 22, cuando escribe: «Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos». Pablo estaba dispuesto a adaptar aspectos de su comportamiento externo y preferencias personales para maximizar su eficacia en compartir el Evangelio. Sin comprometer verdades bíblicas fundamentales, adaptaba su enfoque para conectar con personas de diferentes trasfondos. Esta flexibilidad es un ejemplo importante para nosotros. Debemos considerar cómo nuestras decisiones sobre tatuajes podrían afectar nuestra capacidad para ministrar eficazmente en diversos contextos. ¿Podría un tatuaje visible crear barreras innecesarias con ciertos grupos? ¿O podría servir como un punto de conexión con otros? Estas preguntas no tienen respuestas universales. Dependen del contexto específico, la naturaleza del tatuaje y los grupos a los que estamos llamados a ministrar. En algunas situaciones ministeriales, los tatuajes pueden servir como puntos de conexión valiosos. Por ejemplo, un ministro trabajando con expandilleros podría encontrar que sus propios tatuajes, especialmente aquellos obtenidos antes de su conversión, crean puentes para compartir el Evangelio con personas que de otra manera podrían ser reacias a escuchar. En este caso, lo que podría ser percibido como una barrera en un contexto se convierte en una puerta en otro. Las diferentes formas en que las prácticas corporales pueden impactar nuestro testimonio nos lleva a considerar otro principio importante: la importancia de la motivación del corazón. En la historia de Samuel ungiendo al rey David, Dios le recuerda al profeta: «No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón». 1 Samuel 16:7. Esta verdad fundamental nos recuerda que aunque los humanos tendemos a enfocarnos en la apariencia externa, Dios siempre mira más profundamente. Las decisiones sobre modificaciones corporales, como los tatuajes, pueden ser motivadas por una variedad de deseos del corazón, algunos alineados con valores cristianos y otros no. Un corazón motivado por el deseo de glorificar a Dios, conmemorar su fidelidad o expresar verdades bíblicas significativas está operando desde un lugar muy diferente al de un corazón motivado por rebelión, conformidad con presiones culturales o vanidad. Dios ve y evalúa estas diferencias, incluso cuando los resultados externos pueden parecer similares a ojos humanos. Para aquellos con tatuajes que contienen imágenes o símbolos inconsistentes con su fe actual, puede haber preocupaciones sobre cómo manejar estas marcas. Aunque no hay obligación bíblica de eliminar tatuajes previos, algunos pueden sentir una convicción personal de hacerlo, especialmente si las imágenes son explícitamente ocultistas, sexualmente explícitas o blasfemas. Otros pueden elegir cubrir tales tatuajes con diseños nuevos que reflejen su fe actual, transformando lo que una vez fue un símbolo de su vida pasada en un testimonio de la obra redentora de Dios. Estas decisiones deben ser guiadas por la oración personal, el consejo sabio y la sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo, sin un enfoque legalista de talla única que ignore las circunstancias y convicciones individuales. En cuanto a los padres que guían a sus hijos en estas decisiones, es importante crear un ambiente
donde los jóvenes puedan explorar cuestiones de identidad y expresión en maneras saludables. Los adolescentes y adultos jóvenes están naturalmente en una etapa de formación de identidad, buscando maneras de expresar quiénes son y qué valoran. Los padres pueden ayudar proporcionando canales alternativos para la expresión creativa y la formación de identidad que no conlleven la permanencia o los posibles riesgos de los tatuajes. Arte, música, deportes, servicio comunitario y otras actividades pueden ofrecer medios poderosos para que los jóvenes expresen sus valores, pasiones e identidad. Al mismo tiempo, los padres deben evitar demonizar los tatuajes de manera que cree divisiones innecesarias o sugiera que los cristianos con tatuajes son de alguna manera menos espirituales. Tales actitudes pueden empujar a los jóvenes hacia posiciones polarizadas en lugar de invitarlos a un discernimiento maduro. Un enfoque más efectivo es invitar a conversaciones abiertas sobre los principios bíblicos relacionados con el cuerpo, la identidad y el testimonio, permitiendo que los jóvenes desarrollen convicciones bien fundamentadas que surjan de la comprensión más que del simple conformismo. Proverbios 22, versículo 6, aconseja: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta instrucción implica no solo establecer reglas, sino formar el carácter y la capacidad de discernimiento que permitirán decisiones sabias a lo largo de la vida. Los padres que modelan un proceso de toma de decisiones basado en principios bíblicos, oración y consejo sabio, equipan a sus hijos para enfrentar no solo la cuestión de los tatuajes, sino todos los desafíos éticos y morales que encontrarán. Un enfoque equilibrado para los padres podría incluir comunicar claramente los valores y principios bíblicos relevantes, explicando el razonamiento detrás de las posiciones familiares sobre los tatuajes. Crear espacios para preguntas honestas, dudas y exploración, reconociendo que la madurez espiritual se desarrolla a través del pensamiento crítico y el discernimiento personal, no solo la conformidad externa. Establecer expectativas apropiadas para la edad, quizás requiriendo que los hijos esperen hasta la edad adulta para tomar decisiones sobre modificaciones corporales permanentes. Modelar un enfoque equilibrado que evite tanto el legalismo como la permisividad indiscriminada, demostrando cómo los principios bíblicos informan todas las áreas de la vida. La cuestión de los tatuajes también nos invita a reflexionar sobre nuestra comprensión más amplia de la belleza, el arte y la creatividad desde una perspectiva cristiana. Como seres creados a imagen de un Dios creativo, los humanos tienen un impulso innato hacia la expresión creativa y la apreciación de la belleza. Este impulso es un reflejo de la naturaleza de Dios y puede ser honrado y celebrado de diversas formas. Al mismo tiempo, la Escritura nos recuerda que la verdadera belleza trasciende lo meramente externo. 1 Pedro 3 versículos 3 y 4 nos exhorta: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Este pasaje no condena toda forma de adorno externo, sino que enfatiza la primacía de la belleza interior que fluye de un corazón transformado por Dios. Esta perspectiva nos invita a considerar si nuestra atención a la apariencia externa está equilibrada con un enfoque aún mayor en la belleza interior del carácter. Los tatuajes, como cualquier forma de adorno externo, pueden ser una expresión legítima de creatividad y significado personal, pero nunca deberían distraernos del cultivo de la belleza interior que proviene de un corazón alineado con Dios. Nuestra belleza más significativa proviene de dentro, de un espíritu renovado por la gracia de Dios. Este principio nos recuerda que,
independientemente de nuestras decisiones sobre adornos externos como los tatuajes. Nuestra prioridad principal debe ser cultivar el carácter de Cristo en nuestras vidas. En la cultura contemporánea, los tatuajes a menudo funcionan como marcadores de identidad, declarando pertenencia a ciertos grupos o adhesión a valores particulares. Para los cristianos, esto plantea preguntas importantes sobre dónde encontramos nuestra identidad fundamental y cómo la expresamos ante el mundo. Gálatas 3, versículo 27, nos dice que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esta poderosa metáfora sugiere que nuestra identidad primaria ya está marcada por nuestra unión con Cristo. En el bautismo, hemos sido tatuados espiritualmente con la identidad de Cristo, una marca que trasciende y supera cualquier otra etiqueta o identificación. Esta verdad nos invita a considerar si sentimos la necesidad de marcas adicionales para definir quiénes somos, o si nuestra identidad en Cristo es tan segura y satisfactoria que no requiere validación o expresión externa adicional. Para algunos, un tatuaje que refleja aspectos de su fe puede ser una expresión significativa de esta identidad en Cristo. Para otros, la ausencia de marcas externas puede ser un testimonio de que encuentran su identidad y valor completamente en quienes son en Cristo, sin necesidad de adornos adicionales. El apóstol Pablo escribe en Gálatas 6, versículo 17: De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Aunque Pablo probablemente se refería a las cicatrices físicas resultantes de la persecución por su fe, este pasaje nos recuerda que las verdaderas marcas que identifican a un seguidor de Cristo no son tatuajes u otras modificaciones corporales autoelegidas, sino las evidencias de una vida transformada por el Evangelio: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Al considerar los tatuajes desde esta perspectiva, la pregunta se convierte no solo en si un diseño particular honra a Dios, sino también en si nuestra motivación refleja una comprensión saludable de nuestra identidad en Cristo. ¿Estamos buscando definir o validar nuestra identidad a través de marcas externas? ¿O estas marcas son expresiones que fluyen naturalmente de una identidad ya segura en Cristo? Cualquier marca externa en nuestros cuerpos debería ser secundaria a la realidad más fundamental de quienes somos en Cristo. Nuestros tatuajes, si elegimos tenerlos, deberían complementar y expresar nuestra identidad en Cristo, no intentar crearla o validarla. En 2 Corintios 4, versículo 18, Pablo nos recuerda: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este pasaje nos invita a mantener una perspectiva eterna, recordando que nuestros cuerpos físicos, en su forma actual, son temporales, mientras que nuestro espíritu renovado es eterno. Esta perspectiva puede ayudarnos a mantener un equilibrio saludable en nuestras decisiones sobre modificaciones corporales como los tatuajes. Aunque no hay nada inherentemente malo en adornar o modificar el cuerpo temporal que habitamos ahora, debemos evitar invertir excesivamente en lo que es, en última instancia, pasajero. Nuestro enfoque principal debe estar en cultivar el carácter eterno que perdurará mucho después de que nuestros cuerpos actuales hayan sido transformados en la resurrección. Al mismo tiempo, esta perspectiva eterna no negará la importancia de cómo tratamos nuestros cuerpos ahora. 1 Corintios 15 nos enseña que aunque nuestros cuerpos actuales son sembrados en corrupción, serán resucitados en incorrupción. Hay una continuidad entre nuestros cuerpos actuales y nuestros cuerpos resucitados, lo que sugiere que cómo tratamos nuestros cuerpos ahora no es completamente irrelevante para la eternidad.
Nuestras decisiones sobre cómo tratamos nuestros cuerpos pueden tener implicaciones más allá del presente inmediato. Esto nos invita a considerar todas nuestras elecciones, incluyendo las relacionadas con los tatuajes, dentro del contexto más amplio de nuestro destino eterno y nuestra identidad como ciudadanos del reino de Dios. Una dimensión importante de esta discusión, que a menudo se pasa por alto, es la diversidad cultural en las actitudes hacia las marcas corporales. En algunas culturas, ciertas formas de marcado corporal tienen significados culturales profundos y no están asociadas con prácticas paganas o idólatras. Por ejemplo, en algunas islas del Pacífico, los tatuajes tradicionales son expresiones de identidad cultural, estatus familiar e historia comunitaria, no necesariamente vinculados a prácticas religiosas paganas. Esta realidad complica cualquier intento de ofrecer un juicio universal sobre la aceptabilidad de todas las formas de marcado corporal para los cristianos. El principio de separación de la idolatría sigue siendo aplicable, pero su aplicación requiere un discernimiento culturalmente informado. Así como Pablo navegó cuidadosamente las cuestiones de la carne sacrificada a los ídolos, con sensibilidad a diferentes trasfondos culturales, los cristianos hoy deben considerar el significado cultural de diferentes formas de marcado corporal en sus contextos específicos. Los tatuajes y otras formas de modificación corporal tienen significados culturalmente variados que deben ser considerados en nuestra aplicación de principios bíblicos. Otro aspecto a considerar es el potencial de adicción a los tatuajes. Algunas personas descubren que después de obtener un tatuaje, desarrollan un deseo cada vez mayor de adquirir más, en lo que algunos psicólogos han descrito como un comportamiento potencialmente adictivo. 1 Corintios 6, versículo 12, nos advierte contra ser dominados por cualquier cosa. Aunque esto no sugiere que todos los que tienen múltiples tatuajes estén adictos, nos recuerda la importancia de examinar nuestras motivaciones y asegurar que mantengamos control sobre nuestros impulsos y deseos. ¿Estamos obteniendo tatuajes adicionales como resultado de una reflexión cuidadosa y un propósito significativo, o nos estamos dejando llevar por un impulso que podría estar tomando un control insalubre sobre nuestras decisiones? Esta es una pregunta que cada individuo debe considerar honestamente ante Dios. Es también importante considerar los aspectos prácticos y de salud relacionados con los tatuajes. Aunque los estudios de investigación no han establecido riesgos significativos para la salud con los tatuajes profesionales modernos cuando se realizan en condiciones higiénicas, sigue habiendo algunas consideraciones médicas que los cristianos deberían tener en cuenta como parte de su mayordomía del cuerpo. Estas incluyen reacciones alérgicas a las tintas que pueden ocurrir años después de obtener un tatuaje, complicaciones durante procedimientos médicos como resonancias magnéticas y el riesgo de infecciones si no se siguen procedimientos adecuados de esterilización. Aunque estos riesgos son generalmente bajos cuando se visitan estudios profesionales, forman parte de la evaluación integral que los cristianos deberían hacer al considerar un tatuaje. Proverbios 22, versículo 3, nos aconseja: el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. La sabiduría cristiana implica considerar cuidadosamente tanto los aspectos espirituales como prácticos de nuestras decisiones, tomando precauciones prudentes para proteger el templo del Espíritu Santo que Dios nos ha confiado. Debemos ser diligentes en investigar y elegir estudios de tatuajes seguros y repudiables si decidimos obtener uno, asegurándonos de que estamos cuidando responsablemente el cuerpo que Dios nos ha dado. Los motivos para obtener tatuajes son tan diversos como las personas que los eligen. Algunos buscan conmemorar eventos importantes, honrar a seres queridos
o marcar transiciones significativas en la vida. Otros ven los tatuajes como expresiones artísticas, declaraciones personales o formas de reclamar control sobre sus cuerpos, especialmente después de traumas o enfermedades. Y otros pueden obtener tatuajes principalmente por presión social, moda o impulso. Como cristianos estamos llamados a examinar nuestras motivaciones en todo lo que hacemos, buscando actuar desde un lugar de fe, integridad y amor por Dios y los demás. Santiago 4, versículo 3. Advierte contra pedir con motivos erróneos. Y este principio puede aplicarse más ampliamente a todas nuestras acciones y decisiones. Algunas preguntas útiles para examinar nuestras motivaciones respecto a los tatuajes podrían incluir: ¿estoy considerando este tatuaje principalmente para agradar a Dios, a otros o a mí mismo? ¿Este tatuaje refleja y expresa valores consistentes con mi identidad en Cristo? ¿Mi deseo de este tatuaje surge de una reflexión cuidadosa y un propósito significativo, o principalmente de un impulso momentáneo o presión externa? He orado sobre esta decisión y buscado la guía de Dios con un corazón abierto a su dirección. He considerado cómo este tatuaje podría afectar mis relaciones, mi testimonio y mis oportunidades futuras para servir a Dios. Estas preguntas nos ayudan a discernir si nuestras motivaciones están alineadas con nuestra identidad como seguidores de Cristo y templos del Espíritu Santo. Nuestras decisiones sobre los tatuajes deberían surgir de motivaciones claras y bien consideradas que honren a Dios, no de impulsos pasajeros o presiones externas. Tomarnos el tiempo para reflexionar honestamente sobre por qué queremos un tatuaje puede revelarnos mucho sobre nuestro corazón y nuestras prioridades. Un aspecto final a considerar es el principio bíblico de la conciencia. En Romanos 14, Pablo aborda cómo los cristianos deben manejar áreas donde no hay un mandamiento claro y específico. Él enfatiza que cada creyente debe estar plenamente convencido en su propia mente, versículo 5, y que todo lo que no proviene de fe es pecado, versículo 23. Esto significa que incluso si un cristiano concluye que los tatuajes no están prohibidos en las Escrituras, sería pecado para él obtener uno si su conciencia le indica que está mal. Inversamente, sería inapropiado que un cristiano que cree que los tatuajes son aceptables imponga esa convicción sobre otro creyente cuya conciencia indica lo contrario. Este principio de la conciencia nos recuerda la importancia de la humildad y el respeto mutuo cuando abordamos áreas donde los cristianos sinceros pueden llegar a diferentes conclusiones. También subraya la importancia de formar nuestra conciencia a través del estudio diligente de las Escrituras y la búsqueda de la sabiduría divina. Al concluir nuestra exploración de lo que la Biblia dice sobre los tatuajes, debemos recordar que este tema, aunque importante, no es un asunto central de la fe cristiana. No es una cuestión de salvación, sino de discipulado. Cómo vivimos nuestra fe en formas que honran a Dios y reflejan nuestra identidad en Cristo. Con este entendimiento, podemos aproximarnos a las decisiones sobre los tatuajes con equilibrio, evitando tanto el legalismo, que reduce nuestra fe a reglas externas, como el libertinaje, que ignora nuestro llamado a vivir de maneras que glorifican a Dios. La gracia de Dios es suficiente para cubrirnos independientemente de las marcas que llevemos o no llevemos en nuestros cuerpos. Lo que más importa es que nuestros corazones estén completamente rendidos a Él, buscando honrarlo en cada aspecto de nuestras vidas. Cuando consideramos los tatuajes u otras modificaciones corporales, podemos confiar en que el mismo Espíritu que inspiró las Escrituras vive en nosotros, guiándonos hacia la sabiduría y el discernimiento. Al buscar honestamente su dirección, con corazones abiertos y mentes renovadas,
podemos tener confianza en que Él nos guiará hacia decisiones que reflejen nuestra identidad como sus hijos amados. En 1 Corintios 10, versículo 31, Pablo nos da un principio que puede guiar todas nuestras decisiones, incluyendo aquellas relacionadas con nuestros cuerpos. Por tanto, ya sea que comáis, o bebáis, o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este es nuestro objetivo final: glorificar a Dios en todo lo que hacemos, siendo fieles administradores de los cuerpos que Él nos ha confiado y testigos efectivos de su gracia transformadora en un mundo que necesita desesperadamente conocerlo. Mientras navegamos por las complejidades de la vida cristiana en una cultura cambiante, que nuestro testimonio principal no sea lo que está marcado en nuestra piel, sino lo que fluye de nuestros corazones, amor por Dios y por los demás, que refleja la transformación interior que solo Cristo puede traer. Que nuestras vidas enteras, con o sin tatuajes, sean un testimonio viviente de la gracia y la verdad que encontramos en Jesucristo nuestro Señor.